Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, el capítulo de TIDA, pues nos complace muchísimo tener esta concurrencia tan buena y tan generosa y tan honrosa para nosotros. Y bueno, vamos a hacer los presentadores del día de hoy, la doctora Giselle Vargas, de, del Hospital Central de Maracay, profesora de posgrado, y el doctor Diego Carrasquel, que es profesor, miembro también del capítulo de TIVA. Fue coordinador también del Fellow de Neuroanestesia del Vargas. Y mi persona que trabaja en el Hospital Ortopédico Infantil. Y bueno, y que puedo decir de mí, bueno, que me gusta la técnica y la uso con frecuencia. Entonces vamos a tener tres enfoques, ¿no? Tres conferencias que son una, las ventajas y las desventajas de la técnica o sus indicaciones y contraindicaciones. Otra es propiamente la parte teórica, el sustento teórico de la técnica que ha ido mejorando mucho con el tiempo. Y la doctora Vargas nos va a conversar sobre aspectos prácticos, que es muy importante este, tener en cuenta, ¿no? Porque a veces la teoría es difícil aterrizarla en la realidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, estas tres conferencias las vamos a hacer, son grabadas para que nos pudiéramos ceñir perfectamente a los tiempos. Son conferencias de aproximadamente 15 minutos, no son muy prolongadas. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y de intercambios, porque eso es lo provechoso de un seminario, pues que todos participemos y aportemos experiencias y cosas nuevas y dudas y bueno, cualquier cosa que esta querida gente que tenemos aquí nos quiera plantear, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces mi conferencia precisamente sobre las ventajas y las desventajas de la técnica. Entonces, vamos a ver, a proyectarla por aquí. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Los cuchillos que recibieron los participantes no estaban afilados, porque cuando esta jugadora se lo clavó a otro, su cuchillo... No, creo que no tiene audio. No tiene audio. A ver, ¿quieres pasarlo tú? Ya, déjame ver. Se escucha No muy despacio. se oye muy poco. ¿Tú la tienes allí para proyectarla? Doc, Sí, listo. compartir admitiendo el audio de su computadora. Entonces, si quieres, hazlo tú, Gisela, a ver que estás más ducha en esto. Hecho, ya comparto la pantalla. Dale. No se oye tampoco. Disculpa, Giselle, ¿intentaste activar el audio de tu computadora cuando fuiste a compartir esa pantalla? Sí, hice eso.
en pacientes pediátricos. Me gustaría decir que hablo en esta conferencia sobre ventajas y posibles desventajas de la anestesia total intravenosa y no como indicaciones y contraindicaciones, porque realmente hay que enfocarlo desde ese punto de vista para entender un poco por qué mi preferencia en relación a la técnica. Cuando pasan residentes de anestesiología por el hospital ortopédico y les explico bueno, ¿cómo están todos nuestros queridos eh, participantes de este seminario en línea sobre anestesia total intravenosa en pacientes pediátricos? Quisiera agradecer a la Comisión de Educación de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y agradecer a mis queridos amigos, el doctor Diego Carrasquel y la doctora Giselle Vargas, que participan conmigo en este seminario para exponer un poco la importancia, conveniencia y modos de hacer anestesia intravenosa total en pacientes pediátricos. Me gustaría decir que hablo en esta conferencia sobre ventajas y posibles desventajas de la anestesia total intravenosa y no como indicaciones y contraindicaciones, porque realmente hay que enfocarlo desde ese punto de vista para entender un poco por qué mi preferencia en relación a la técnica. Cuando pasan residentes de anestesiología por el hospital ortopédico y les explico por qué lo uso con mucha frecuencia o casi siempre, pues les digo que me enamoré de la técnica hace varios años por su precisión, por su nivel de seguridad, por la estabilidad que produce tanto en lo que nosotros queremos lograr en cuanto a inconsciencia, nocicepción e inmovilidad en los pacientes, y después un perfil muy conveniente en el postoperatorio en relación a fenómenos que ocurren con bastante frecuencia en pacientes pediátricos como son la, la agitación psicomotriz postoperatoria, el dolor y la, los efectos que tienen la anestesia general sobre el aparato respiratorio, sobre todo en los pacientes pediátricos, y que conducen pues a ciertas complicaciones que son muy temidas por los anestesiólogos, como son el laringoespasmo, el broncoespasmo, y que se ven significativamente reducidas con esta técnica. En cuanto a precisión podemos hablar, claro, que hoy conocemos ya hace varios años, que ha ido mejorando pues modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, que eso quiere decir esto de PKPD, en la cual tú logras unas concentraciones en sitio efecto o en el plasma de propofol, que es el agente principal de la anestesia total intravenosa en estos pacientes y que permite con mucha precisión obtener una concentración en sitio efecto que va a producir un efecto medible sobre la electroencefalografía si contamos con ella y nos permite trabajar. Para ello tenemos ahí bombas de infusión TCI que hacen todo el trabajo, pues de hacerla de modo algorítmico, computacional, hacer la predicción de la concentración en sitio efecto que el paciente va a tener en un determinado momento y en base a una tasa de infusión que se va a administrar de propofol o de sus coadyuvantes. Aprovecho para decir que los coadyuvantes son muy importantes. El propofol por sí solo requiere pues otros coadyuvantes para el fenómeno de la nocicepción. No solo debemos contar con la hipnosis, sino que hay que contar pues con el efecto antinociceptivo que tienen los opioides, que tiene la dexmedetomidina, el sulfato de magnesio, la lidocaína y muchas cosas que uno puede administrar conjuntamente con el propofol para lograr un efecto lo más
eficaz posible, ¿no? Hay simuladores que se pueden tener en el teléfono que nos permiten cambiar las tasas de infusión de propofol y remifentanil y dexmedetomidina, continuamente nos va dando de modo gráfico y de modo numérico las tasas de infusión que requerimos para que en un determinado paciente logremos una concentración en sitio efecto adecuada para el nivel de profundidad anestésica que requerimos o que se requiere para una cirugía. Una de las virtudes que tiene, por ejemplo, es que la velocidad de inducción, y bueno, nosotros lo vivimos cotidianamente, pues inclusive aquellos que administran o administramos a veces anestesia inhalatoria, pues hacemos las inducciones intravenosas. Y la inducción intravenosa en las concentraciones, se logran las concentraciones en sitio efecto adecuadas, porque ahí uno puede predecir exactamente qué dosis administrar para que haya un gradiente importante entre la concentración plasmática y la concentración en sitio efecto, para que esta concentración en sitio efecto llegue lo más rápidamente posible, que normalmente se acerca al minuto y medio, 2 minutos, que se puede producir las condiciones adecuadas para el manejo de la vía aérea con supraglóticos o con bloqueantes neuromusculares, pues lograr un poco más adelante las condiciones de intubación adecuadas, ¿no? En esto vamos a revisar un poco este trabajo 2018, que es un metaanálisis y una revisión sistemática comparativa entre anestesia inhalatoria y anestesia intravenosa, y en particular me gustaría que pudiéramos ver en este caso aquí el riesgo relativo de náuseas y vómitos postoperatorios se reduce de una manera muy significativa en comparación con la anestesia inhalatoria en distintos trabajos que se han hecho a lo largo de estos años, y se ve que efectivamente la reducción de las náuseas y vómitos postoperatorios es muy, muy importante cuando se utiliza anestesia total intravenosa. En este estudio del año pasado, que es un estudio muy bien elaborado desde el punto de vista estadístico y técnico, es un estudio multicéntrico en 12 hospitales de China, en la cual se estudiaron 760 pacientes, y se les distribuyó entre neonatos y los 12 años de edad, y se distribuyeron en 3 grupos. Grupo recibió sevoflurano como anestésico principal, en otro propofol junto con remifentanil, y en otro una combinación de propofol con sevoflurano, que no es una práctica muy común, porque, bueno, a mí me parece que es difícil evaluar pues el efecto sinérgico del propofol con el sevoflurano al mismo tiempo, pero bueno, lo hicieron para poder estudiar precisamente de qué modo esas técnicas anestésicas incidían en los efectos adversos, los eventos adversos postoperatorios que ocurren con frecuencia en los pacientes pediátricos. Y aquí podemos ver que hay una reducción significativa del riesgo relativo de eventos como laringoespasmo y broncoespasmo, muy, muy significativamente reducidos en relación comparando anestésicos intravenosos con inhalatorios, y la combinación propofol-sevoflurano con anestésicos inhalatorios. Es una reducción muy, muy, muy importante de broncoespasmo, del laringoespasmo. En este estudio, que es una revisión sistemática de red hecha en el año 2025, se revisaron utilizando 12 bases de datos. Se revisaron 66 estudios para un total de 5.257 pacientes en relación a otro fenómeno, que es el delirium de salida o agitación psicomotriz postoperatoria, que es muy frecuente en pacientes pediátricos y que angustia mucho pues, a los padres y a nosotros los profesionales de salud nos deja muy incómodos, ¿no? Si uno ve este estudio que se hizo, se compararon 2 grupos, o sea, se revisaron los trabajos en los cuales se usaba sevoflurano solo versus sevoflurano con dexmedetomidina agregada y versus anestesia total intravenosa de propofol con remifentanil. Y se vio que hay una reducción bastante importante, de modo significativo, entre el uso de sevoflurano dexmedetomidina versus sevoflurano. Por lo tanto, es un coadyuvante que se puede usar muy bien en la anestesia inhalatoria, y
una reducción bien significativa también de la agitación psicomotriz cuando se comparaba la anestesia total intravenosa versus el sevoflurano. Una indicación o una ventaja muy importante de la anestesia total intravenosa es en la neurocirugía, tanto en aquella cirugía en la cual se utilizan eh, potenciales evocados, porque el propofol y la dexmedetomidina no inciden negativamente en la medición de estos potenciales, y si ocurre así con los agentes inhalatorios, y al mismo tiempo, pues un perfil desde el punto de vista fisiológico cerebral importante de, de los anestésicos intravenosos, porque disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, aumentan la presión de perfusión cerebral, disminuyen la presión intracraniana, disminuyen la tasa metabólica de consumo de oxígeno y por lo tanto son muy beneficiosos en la neurocirugía central, pues craneana, intracraniana. Una indicación, quizás una necesidad, es una indicación necesaria de agentes intravenosos, es en el caso de una susceptibilidad conocida a la hipertermia maligna o por la aparición súbita pues, de este fenómeno durante la cirugía. Es indudable que, y lo conocemos muy bien, la anestesia total intravenosa nos ayuda muchísimo a reducir, perdón, es una indicación total, pues, porque el desencadenante de los agentes inhalatorios son los desencadenantes totales de este síndrome, ¿no? Recientemente vimos pues el estudio del Dr. Ruiz, en la cual vimos que hay cierta variante mitocondrial, la 11.232, en la cual hay una sustitución de leucina por prolina en la unidad ND4 del complejo 1 mitocondrial. Y esta variante genética pues hace que el sevoflurano, aparentemente el sevoflurano y otros agentes inhalatorios disminuyen el consumo de oxígeno por un bloqueo del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones y por lo tanto una disminución de la fosforilación oxidativa y una reducción de los aportes de energía, sobre todo a tejidos que son de consumo energético muy alto, como es el sistema nervioso. Ahí se ve, pues claro, el uso de fibroblastos y híbridos. Este estudio pues está por punto de ser publicado, pues se ve que hay una reducción notable del consumo de oxígeno cuando estas células que tienen la variante se les administra sevoflurano. Parece una indicación muy precisa y cierta experiencia todavía no publicada del uso de propofol en estos pacientes como agente anestésico y con mucha seguridad. Otra cosa que hay que hablar es el riesgo de conciencia intraoperatoria que puede ocurrir. El trabajo más importante lo hicieron los británicos en 2014, el NAP5, y aquí se puede ver, pues claro, sí hay la tasa de la incidencia que ellos estudiaron es bastante baja, pero que existe, y pareciera un poco más alta en propofol, pero cuando se da con TIVA TCI se usan métodos de TIVA inclusive inferior a la tasa de interconciencia intraoperatoria que tiene el sevoflurano, que se puede ver aquí en la gráfica, ¿no? Y el uso de anestésico de bloqueantes neuromusculares incrementa esa posibilidad de awareness. El awareness que se ha visto, lo describe el trabajo del NAP5, es que esa tasa de conciencia intraoperatoria que se ve con TIVA TCI ocurre sobre todo cuando no se hace adecuadamente la transición de anestesia inhalatoria a una anestesia intravenosa para traslado de paciente. Como técnica exclusiva, el riesgo de conciencia intraoperatoria no es tan elevado como uno pudiera pensar. Algunos recomiendan, pues evidentemente, claro, a donde tendremos que llegar es a la monitorización cerebral en todas las técnicas anestésicas, tanto la inhalatoria como la intravenosa. Hay un estudio reciente, que no traigo aquí la gráfica, pues, en la cual se estudia pues, el costo de anestesia intravenosa versus anestesia inhalatoria en función a su efecto sobre el medio ambiente,
Y claro, el efecto sobre el medio ambiente de los agentes inhalatorios es muy preocupante y se estudiaba si era posible sustituirlo, pero lo que agrava un poco el costo es precisamente esa medición. Pero ahí tenemos que llegar a esa medición de profundidad anestésica, que es posible que nos ayude a la reducción de la tasa de conciencia intraoperatoria. Un síndrome que se ha estudiado es el síndrome de inducción prolongada de propofol. En este estudio del año 2025 es un estudio retrospectivo. Estudiaron 554 pacientes entre el año 2000 y el 2024 y se ve que hay un aumento en el uso de propofol como agente de sedación en la unidad de cuidados intensivos. Pero sin embargo, en estos 554 pacientes solo se observó un síndrome de infusión de propofol en un solo paciente, que es un síndrome metabólico en el cual hay aumento del lactato. Es una complicación, pero con unas tasas de infusión que son muy superiores a las que utilizamos en anestesia. Y para finalizar, pues bueno, aparte del efecto que tiene los agentes inhalatorios sobre el medio ambiente, el efecto del invernadero, el ocupacional es importante. Fíjense, por ejemplo, aquí que la concentración de sevoflurano en las unidades de cuidados postoperatorios, en las UCFAS, 14, después de trabajar cuando se mide en medio ambiente, el número de partes por millón de sevoflurano en ciertos horarios es bastante elevado, que es el que exhalan los pacientes. Ni hablar, por ejemplo, dentro de los quirófanos en las cuales hay una elevación significativa. Yo no conozco ningún quirófano donde yo he trabajado donde se recojan los gases y se envíen afuera, ¿no? O sea, independientemente del efecto que tiene sobre el medio ambiente, el efecto que tiene sobre los trabajadores de salud es muy importante. Pues para concluir, pues las siguientes conferencias vamos a ahondar un poco en cómo lo hacemos desde el punto de vista técnico y cuáles son los modelos que nos permiten dar una anestesia total intravenosa con seguridad en pacientes infantiles, en pacientes pediátricos. Es una técnica muy asequible que se puede utilizar muy bien en todo tipo de pacientes, pues ya los modelos lo permiten desde pacientes neonatos, inclusive prematuros, y en pacientes ya adolescentes. Agradecidos por su tiempo, muchas gracias por la atención. Bueno, muy bien, ahora vamos a seguir entonces con la conferencia del doctor Guillermo Carrasquel. Él nos va a conversar en su conferencia sobre las bases farmacocinéticas, teóricas de los modelos de la anestesia guiada por objetivos en pacientes pediátricos. Hola, ¿cómo están? Pues para seguir entonces con nuestra programación de anestesia total intravenosa en niños, vamos a tratar de brevemente hablar de los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, ver cuáles alternativas tenemos, cuál sería la mejor hoy en día, y el resto de la discusión lo tendremos en la sesión de preguntas y respuestas para que todos participemos y enriquezcamos entonces este webinar. Comenzamos entonces. Ok, lo primero que tenemos que recordar pues, es que los niños no son adultos pequeños. Existen diferencias significativas en cuanto a composición corporal y metabolismo, pero cuando hablamos de niños tampoco hablamos de un grupo homogéneo. Tenemos básicamente varios grupos que son distintos. En los neonatos existe una inmadurez de los sistemas enzimáticos hepáticos, así como del funcionalismo renal, más aún cuando esos neonatos son prematuros. En los lactantes existe más bien una fase hipermetabólica con aumento del gasto cardíaco, del flujo hepático relativo, por lo tanto se requieren dosis más altas por kilo que las que utilizaríamos en un adulto. Ya con los niños en edad escolar esto se va haciendo gradualmente más parecido a la cinética del adulto, manteniendo sin embargo una proporción mayor de agua corporal total en relación al del adulto y una menor grasa corporal total. Y en el adolescente básicamente se equipara todo a lo que sería una persona en edad adulta. Ahora, ¿por qué no es suficiente calcular las dosis en base al peso de un niño? Si decimos que un adulto de 70 kilos vamos a administrarle una dosis de referencia,
X de cualquier fármaco. Si nosotros sencillamente tomamos en cuenta que el niño es la séptima parte del peso del adulto, en el caso que pese 10 kilos, tendríamos que dividir la dosis entre 7. Y en el caso de los niños, esto tendería a subestimar la dosis necesaria. ¿Por qué? Porque realmente el escalamiento del metabolismo en los niños está elevado al factor de la 0,75, como vamos a ver más adelante en la alometría. Por lo tanto, realmente para un niño de 10 kilos, la dosis que le corresponde de un fármaco anestésico hipnótico sería aproximadamente de un 22% de la del adulto de 70 kilos, es decir, la cuarta parte, no la séptima parte. Brevemente tenemos que recordar entonces que en TIVA administramos un medicamento que va a entrar a un volumen central, que es el plasma, que incluye órganos altamente perfundidos como corazón, riñones y por supuesto nuestro sitio de efecto, que es el cerebro. De ahí va a sitios altamente perfundidos como el músculo, sitios de baja perfusión como la grasa, y va a obtenerse un efecto. Existe, por supuesto, una demora entre el momento en que el fármaco alcanza su mayor concentración en el sitio plasmático y el momento en que se alcanza el efecto clínico. Y ese retraso se denomina histéresis. La meta en TIVA es mantener la concentración en este sitio de efecto dentro de una ventana terapéutica, minimizando la posibilidad de sobredosificación o de efectos adversos al mantenerlo en el rango más estrecho posible. Esto adicionalmente se va sumando a lo que es el gráfico específicamente cuando administramos un medicamento, como por ejemplo el Propofol. La concentración plasmática de Propofol aumenta, como vemos acá, hasta 6,5 microgramos por mililitro, pero la diferencia de tiempo existente entre esta máxima concentración plasmática y el efecto clínico que estamos buscando, en este caso la hipnosis con una disminución del BIS, es lo que habíamos denominado en la lámina anterior como histéresis. Ahora, ¿cómo empieza la TIVA pediátrica? Bueno, primero empezamos con dosificaciones parciales en bolo, después comienzan a utilizarse esquemas de infusión manual basados básicamente en la regla de Roberts, que luego se transforma en el régimen o el esquema de McFarland, que sale en el año 99, y se basa fundamentalmente en una dosis de carga bolo de 2 miligramos por kilo, independiente de la edad, y luego una reducción de la tasa de perfusión por hora en miligramos kilo hora, que va decreciendo de 9, 7, 6 a 5, reflejándose entonces la redistribución que ya hubo y el equilibrio que hubo entre los diversos compartimentos y la necesidad de compensar el clearance. Para hacer esto un poco más preciso, entonces vienen modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos que con cálculos matemáticos ya un poco más complejos permiten una perfusión de Propofol, que es el hipnótico más regularmente utilizado en TIVA, tanto de adultos como de niños. Y se desarrollaron una serie de modelos, todos ellos basados en peso, en talla, pero que para las épocas no tomaban en cuenta todavía el clearance metabólico ni la madurez de los sistemas de aclaramiento. Entonces, bueno, podemos hablar brevemente de algunos de ellos. Históricamente, el primer modelo específico para niños fue Qatari en el año 94. Es un modelo que funciona bien en niños de 3 a 16 años, toma en cuenta variables como peso, edad y superficie corporal, pero no nos funciona en recién nacidos. El mismo año se publica el modelo de Short, que se tomó en base a muestras plasmáticas tomadas, o sanguíneas tomadas para niños que estaban siendo sometidos a cirugías electivas. Esos niños tenían entre 3 y 12 años, pero al llevarlo a la práctica clínica se ve que razonablemente debe usarse y funciona bien es con niños que van de los 5 a los 12 años, porque en el extremo inferior no tenía un desempeño adecuado. Tiene la limitación de que estima un volumen 1 bastante pequeño, lo cual tiende a subdosificar las dosis de inducción, con lo cual existe riesgo de despertar o insuficiencia de nivel o profundidad anestésica durante la inducción. Posteriormente, ya en el año 98, se desarrolla y se valida clínicamente el esquema del PET-Fusor. Ya aquí podíamos trabajar en niños mayores de 1 año, o sea, lactantes, mayores de 5 kilogramos, y ha sido ampliamente utilizado desde entonces, incluso está integrado en muchos sistemas de TCI, igual que el de Qataria, no así el modelo de Short. Sin embargo, estos modelos tienen una gran limitante. Primero, que no funciona con neonatos ni lactantes menores de 1 año, como ya vimos anteriormente, pero además que necesitamos decidir qué modelo funciona mejor para cada niño. Si tenemos un niño, por ejemplo, de 5 años, tenemos la opción de escoger Qataria, Marsh, Short, PET-Fusor. Eso básicamente lleva la toma de decisión al anestesiólogo y, como a veces comentamos
los talleres y demás, que existen tantos modelos suele significar que ninguno de ellos es totalmente bueno. De ahí en adelante, entonces surge un modelo en el año 2014, que es un modelo general, que es el modelo E-Level, que funciona desde niños prematuros, incluso de 27 semanas, hasta ancianos, que combina datos tomados de más de 1.000 pacientes o voluntarios, es decir, toda la data que existía en todos los demás estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, lo cual genera pues entonces una gran robustez y precisión y tiene como fundamental ventaja eliminar la necesidad de cambiar el modelo a diferentes edades de la vida y además asegura una dosificación consistente y segura en estos pacientes. Decíamos que el modelo de E-Level es un modelo alométrico. ¿Qué significa alometría? Bueno, la alometría no es más que el estudio de cómo cambian las características de un ser vivo en cuanto a su fisiología, anatomía o metabolismo al variar su tamaño corporal. La clave es aquí que proporcionalmente el cráneo, por ejemplo, de un niño pequeño no cumple la misma proporción a nivel del cuerpo en su conjunto de lo que es un adulto. Igualmente pasa con el metabolismo. Esta realidad existe no solo intraespecie entre humanos, sino también entre diferentes especies y explica por qué, por ejemplo, un ratón cuando consume un alimento por cantidad en cuanto a su peso relativo, o sea, cantidad de alimento por kilo de peso, esta proporción es mucho mayor que en el elefante, porque el metabolismo del ratón es muchísimo más rápido que el del elefante. Eso, llevado a nuestra práctica clínica y a la anestesiología, básicamente se relaciona con una ley que se denomina ley de Kleber. La ley de Kleber dice que el escalamiento del metabolismo de un individuo de cualquier edad no es lineal al peso o al tamaño, sino que realmente se escala a la potencia del 0,75 de esa masa. Por lo tanto, entonces tenemos que las teorías de escalamiento alométrico para los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, los aclaramientos, los clearance, están escalados exponencialmente al 0,75, mientras que los volúmenes están escalados de forma lineal a 1. Más que como consecuencia, como característica, esto lo que nos hace es justificar por qué los niños eliminan los fármacos de forma más rápida por kilo de peso que los adultos, cosa que ya sabemos y que habíamos conversado desde el principio. Adicionalmente, el modelo de E-Level toma en cuenta la maduración de los sistemas enzimáticos, tomando en cuenta que en el recién nacido y en el prematuro estos sistemas son bastante más inmaduros que en un niño más grande y que en un adulto. La fórmula matemática de E-Level es bastante compleja, aquí la ven, pero esto sencillamente hace que en vez de nosotros tener que calcular matemáticamente de una forma muy sencilla y muy básica cuántos miligramos por kilo le toca a un paciente de mayor o menor peso, tengamos la oportunidad de que todas estas variables están tomadas en cuenta por el modelo. Es decir, edad, peso, el género, la maduración de los sistemas enzimáticos, inclusive la presencia o no de opioides, lo cual se justifica debido a la sinergia que existe entre los opioides y los hipnóticos. Y adicionalmente, E-Level tiene por primera vez una rama que es farmacodinámica, donde se correlacionan los niveles de concentración en sitio-efecto deseados con un BIS predicho. Eso es muy interesante porque no todo el mundo tiene monitores de profundidad anestésica en un momento. Entonces, en pocas palabras, el modelo de E-Level es un modelo muy robusto que toma en cuenta muchas covariables y que incorpora el escalamiento alométrico, además de la maduración, para decidir cuál es el cálculo de dosis más idóneo para cada quien. Como decíamos entonces, E-Level modelo alométrico que está integrando al BIS también en su fórmula. En resumidas cuentas, y hasta aquí, entonces, en todos los grupos de edad, desde niños recién nacidos hasta adolescentes, inclusive prematuros, podemos utilizar el modelo de E-Level. Para mayores de 3 años, E-Level, Cataria o PET-Fusor, todos funcionan bien. Para casos largos, o por ejemplo, neuroquirúrgicos orales, E-Level, PET-Fusor o Short. Y recordar siempre que debemos procurar, a pesar de que con el modelo de E-Level tenemos una correlación con BIS, en la medida de lo posible, utilizar electroencefalograma procesado o crudo para tener mayor seguridad a la hora de administrar anestesia. Ahora, los modelos estos están incorporados bien sea en bombas de TCI o en simuladores. Los simuladores están disponibles a nivel de las tiendas del App Store, también del Play Store, y se pueden bajar también para computadores.
Entonces, bueno, lo fundamental aquí es el cambio de paradigma. Ya no debemos calcular las dosis en miligramos por kilo, microgramos por kilo, sino saber cuál es la concentración que deseamos en el sitio efecto, bien sea microgramos por mililitro en el caso del propofol o nanogramos por mililitro, por ejemplo, en el caso del remifentanil. Existe un sistema que calcula las tasas de infusión basándose en modelos poblacionales a los cuales introducimos los covariables como peso, edad, género, talla, etcétera. Y de ahí, en un sistema de TCI, sale una programación a la bomba que automáticamente derivará en la administración de una cantidad específica del fármaco en el paciente. Pero como decíamos antes, y en el entendido de que no todos contamos con la tecnología de una bomba de T6, existe la alternativa de los simuladores, algunos de los cuales, como por ejemplo el Simtiva, son gratuitos y podemos bajarlo directamente al celular, a la tablet o a una laptop, como lo decíamos anteriormente. Los modelos de Propofol para niños tenemos, en el caso del Simtiva, el Elevel y el Lepetfusor, y adicionalmente el modelo de Elevel para remifentanil, recordando que remifentanil es un fármaco cuyo modelo de adultos, que es el Minto, no funciona sino para niños mayores de 12 años, ya prácticamente adolescentes. Existe también un modelo de Rigby Jones que no está incorporado al Simtiva, que funciona muy bien en niños de 1 a 12 años y que está incorporado en algunos otros simuladores. Tenemos que recordar también, con el uso concomitante de propofol y remifentanil, que existe sinergia. Esta sinergia, en el caso del remifentanil, es supraaditiva, con lo cual se espera una disminución de dosis mayor del propofol a lo que sería un efecto de sumatoria de la función de ambos o del efecto de ambos, ¿ok? En cuanto al simulador, de nuevo, volviendo a él, aquí tenemos cómo se ve la pantalla, porque la idea es que todos sean capaces de utilizarlo en el día a día. Aquí probamos un niño de 3 años, varón, de 15 kilogramos, con sitio efecto el target que vamos a utilizar de propofol y también del remifentanil. Una vez que se da al botón de proceder, tenemos una curva para propofol, aquí arriba lo ven, una curva para remifentanil, pusimos 3,5 microgramos por mililitro de target de propofol, 5 microgramos por mililitro de target de remifentanil. Se observa que como la concentración que estamos buscando, el target es en sitio efecto, la concentración plasmática de cualquiera de los dos medicamentos asciende mucho más de la concentración que va a haber en el sitio efecto, con la finalidad de reducir los tiempos entre el pico plasmático y el pico del efecto, y nos da una serie de valores interesantes, como por ejemplo la tolerancia a la laringoscopia, la probabilidad de tolerancia a la laringoscopia, que depende entonces de la concentración de propofol junto con el remifentanil, recordando la sinergia que habíamos hablado anteriormente. Parte de la tolerancia a la laringoscopia, moviendo estas flechitas, podemos tener también el BIS estimado para nuestros pacientes y el índice de respuesta al estímulo nociceptivo, lo cual nos habla de analgesia. Por lo tanto, tomando en cuenta que estos medicamentos son sinérgicos, entonces se pueden reducir un poquito las dosis de cada uno de ellos, y el esquema que vamos a tener con el simulador nos permite saber que después de un bolo que tenemos que administrar, después cómo sería el esquema de infusión cada 38 segundos, después a los 6 minutos 38 segundos cambiamos de esquema, a los 16 minutos ponemos otro esquema, a los 42 minutos otro esquema, con la finalidad de reducir la cantidad de propofol o la masa de droga que se está administrando por unidad de tiempo. Adicionalmente, mencionarles brevemente el tema de la dexmedetomidina, un fármaco que también es muy útil para nosotros en TIVA. Existen dos modelos que funcionan en niños, el modelo de Hannibal y el modelo de Morse. El modelo de Hannibal es especialmente robusto en niños mayores de 1 año, aunque su desarrollo comenzó para mayores de 20 años. El modelo de Morse, a diferencia del de Hannibal, toma en cuenta un volumen inicial o un volumen del compartimento central del B1 muchísimo más grande que el de Hannibal, por lo tanto tiende a ser una dosis inicial bastante elevada de dexmedetomidina, con lo cual puede haber alteraciones hemodinámicas, es decir, para el paciente pediátrico pareciera ser una mejor alternativa el modelo de Hannibal. Y por último, y no menos importante, recordar que si bien tenemos estos algoritmos que nos permiten controlar de cierta manera el BIS, porque existe una predicción del mismo, sobre todo hablando de los modelos de Eleven, no deja de ser menos cierto que lo importante es tener, en la medida de lo posible, un monitoreo electroencefalográfico, bien sea procesado o crudo, para saber exactamente cuál es el sitio donde estamos parados. Y si es procesamiento crudo, pues tantísimo mejor, dado que aquí podemos saber definitivamente si nuestro paciente está en un adecuado nivel de anestesia. Por el contrario, nuestro paciente ya se está despertando o no le hemos dormido lo suficiente. Así que
En conclusión, la idea es pasar de regímenes de infusión manual a modelos universales, conocer la fisiología porque es un espectro de verdad que bien interesante en los niños. La alometría y la maduración son datos importantísimos y lo más seguro es tener siempre un monitor de electroencefalografía de algún tipo, aunque no es mandatorio, si es lo deseable. Recordando además que la tecnología no nos reemplazará como anestesiólogo, pero sí nos ayudará a tomar mejores decisiones y lograr que lo que se está haciendo proteja a nuestros pacientes. Con esto terminamos y continuamos con la siguiente conferencia. Hasta luego. Bueno, vamos a la conferencia de la doctora Giselle Vargas, que nos va a conversar sobre aspectos prácticos de cómo administrar medicamentos intravenosos exclusivamente. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la última charla del bloque de TIVA pediátrica, titulado Del checklist hacia la cultura de seguridad. Lo primero que quiero establecer es que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Entonces, si se fijan en este título, yo les coloqué que vamos a ir de la lista de chequeo o del checklist hacia la cultura de seguridad. Cultura de seguridad es un término que se viene acuñando incluso hasta la OMS desde hace mucho tiempo. Y nosotros pudiéramos estarlo mal utilizando, porque la cultura de seguridad son aquellos valores, compromisos y acciones en el sistema que nosotros tomamos para salvaguardar la seguridad del paciente. Y eso se puede explicar en estos tres ámbitos. En el ámbito donde hablamos que vamos a reconocer situaciones de riesgo. No sé si recuerdan el modelo del queso suizo de James Reason, y yo siempre les digo al residente, tienes que reconocer ese punto donde los agujeros del queso se están alineando y viene un evento catastrófico. Hablar de cultura de seguridad también es reportar el error, porque ¿cómo vamos a aprender nosotros de un sistema si no sabemos en qué nos equivocamos? Y otra cosa súper importante, seguridad es responsabilidad del equipo, no es solo del anestesiólogo, sino del servicio e incluso hasta del servicio quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no hablamos solamente de un checklist, hablamos de una cultura real. El día de hoy me he basado en estos tres artículos básicamente para conversar de TIVA pediátrica, esos tips que son solo para paciente pediátrico. He dividido esta charla en 3 puntos, que son los puntos más importantes que tenemos que tomar en consideración para dar una TIVA pediátrica. Lo primero es que sin vía no hay TIVA, pero acá tengo que hacer la acotación de que realmente sin vía no hay anestesia, incluso una anestesia inhalatoria. Nosotros siempre tratamos de tener una vía o un acceso periférico. La Federación Mundial de Anestesiólogos hizo un algoritmo que me parece muy interesante y te pregunta, ¿debería yo establecer un acceso venoso antes de la inducción? Ya sea por preferencia del anestesiólogo, preferencia del paciente, edad, el nivel de ansiedad, si el paciente tiene algún tipo de desorden en su comportamiento, algún tipo de retraso en su desarrollo. Te hacen todas estas preguntas y a las cuales tú puedes responder sí o no. Si respondemos que sí, tenemos estrategias farmacológicas y no farmacológicas ampliamente conocidas por los anestesiólogos, donde dentro de las no farmacológicas tenemos que esté el papá presente. Es muy importante explicarle al niño lo que se le va a hacer y lo que se le está haciendo, y más si el niño tiene más de 4 o 5 años. Distraerlo, ya sea con una historia, con iPad, con música, o simplemente sostenerlo firmemente mientras se le está cateterizando la vía. Tenemos medidas farmacológicas como utilizar anestésico local tópico, utilizar midazolam, ketamina, clonidina, dexmedetomidina, ya sea vía intramuscular o intranasal. Si nosotros hacemos esto y fallamos, no quiere decir que vamos a dejar de hacer la TIVA. Quiere decir que vamos a hacer lo que usualmente hacemos, que es una anestesia inhalatoria para poder cateterizar la vía y luego lo convertimos a TIVA. Cambiamos el plan, pero no vamos a cambiar la meta. Pero acá hay una consideración que debemos tomar en cuenta cuando vamos a hacer el switch
de una anestesia inhalatoria a una activa, que el paciente puede presentar despertar intraoperatorio. Y no solo lo dice la Federación Mundial de Anestesiólogos, lo dice el NAP5 cuando establece que la mayor incidencia de despertar intraoperatorio era paciente pediátrico con TIVA y bloqueante neuromuscular no despolarizante. Pero se ofrecen alternativas para que esto sea exitoso. 1. Tenemos que tener una transición cuidadosa a una anestesia endovenosa, es decir, ir titulando el efecto de manera tal de que el paciente no quede superficial ni haya algún tipo de sobresedación. Como vamos a utilizar un hipnótico, si vamos a utilizar un hipnótico y en este caso Propofol, debemos utilizar las medidas que nosotros conocemos para disminuir el dolor a la inyección por Propofol. Por ejemplo, utilizar anestésicos locales, opioides, el fármaco frío, sulfato de magnesio, darle el tiempo a cada uno de estos medicamentos para que hagan su efecto farmacológico y luego administrar el Propofol. Importantísimo utilizar el monitor de profundidad anestésica para titular adecuadamente el anestésico endovenoso. Cuando conversamos acerca del monitor de profundidad anestésica tenemos estas tres opciones: el electroencefalograma procesado, el BIS y el espectrograma. ¿Qué dice la literatura? Si el paciente tiene menos de un año, ninguno de estos es fidedigno para monitorizar profundidad anestésica. Si tiene entre 1 y 5 años, el electroencefalograma procesado y el espectrograma se deben utilizar con cuidado. Si el niño es mayor de un año y vamos a utilizar el BIS, lo podemos utilizar con confianza con los parámetros que nosotros conocemos entre 40 y 60. Si el niño tiene más de 12 años, podemos utilizar cualquiera de los tres de forma segura porque la mielinización y la sinaptogénesis está completa en este grupo etario. Pero supongamos que nosotros no tenemos monitor de profundidad anestésica. Hay alternativas que establece la literatura, que es colocar un bolo de 1 miligramo por kilogramo de peso lentamente de Propofol. Si vamos a hacer un régimen manual de anestesia total endovenosa, o utilizar una concentración plasmática de 3 microgramos por ml y que la llegada a 3 microgramos por ml la pautamos para 1, 2, 3 minutos de manera tal de que se pueda titular y se pueda hacer una inducción lenta. Estas son las consideraciones finales en cuanto a la vía venosa periférica en paciente pediátrico. Si yo puedo cateterizar 2 vías, muchísimo mejor. Debemos fijarlo con adhesivo transparente y asegurarnos que la piel esté seca, y más en el caso de que hayamos utilizado EMLA. Que la vía no solo esté accesible, sino visible en todo momento. Sugieren que en paciente pediátrico, si es una cirugía mayor, tener un acceso venoso central, que las conexiones sean de tipo Luer-Lock, antirreflujo y antisifonaje. Y que es muy importante que al finalizar la vía desconectemos de nuestro yelco el sistema de TIVA y demos un flush de solución. Ahora bien, nuestro segundo punto es inherente a las drogas. Si no tiene nombre, ella no va a entrar al circuito. ¿Sabían que los errores farmacológicos, la mayoría se da por administración errónea de medicamentos? En TIVA hay algunas que son generales para la población y hay otras que son específicas para paciente pediátrico. Creo que la primera es que el paciente sea el adecuado, y eso se aplica para los dos, pero en paciente pediátrico uno es un poco más quisquilloso porque no es lo mismo darle anestesia a un paciente de 7 kilos que de 10 kilos. Pero un adulto, uno de 60 y 63 kilos, no hay tanta diferencia. Entonces asegurarnos no solo que sea el paciente adecuado, sino que tengamos las medidas adecuadas como peso, talla, edad y sexo, y que yo me haya preparado para una cirugía, porque yo no sé si a ustedes les pasa, me están pasando un apéndice y de repente pasan un paciente para todo lo opuesto a lo que yo me había preparado. Que el medicamento sea el correcto, y no solo que sea el correcto, sino que preparemos el medicamento con las medidas de asepsia y antisepsia correctas, diga, guante, tapaboca y gorro. Otra cosa súper importante y que establecen las guías para determinar la trazabilidad de los medicamentos es que debe ser un medicamento, un paciente y una jeringa. Luego de que yo prepare el medicamento, es que lo voy a etiquetar siguiendo las normas que ustedes tengan establecidas en su hospital. Hay normas internacionales, como es etiquetarlo de forma horizontal, que no esté tapando los números dosificadores, pero si ustedes tienen normas en su hospital y están estandarizadas y todos lo hacen así,
creo que son las adecuadas. Y luego etiquetarlo según las normas. La revista chilena hizo un trabajo muy interesante donde no solo etiquetaban, sino que cambiaron el color de las jeringas y disminuyeron aún más el porcentaje de error en la administración de medicamentos. En el paciente pediátrico, estas dos que están abajo son las más importantes, la concentración adecuada. ¿Qué establecemos? Que no puede estar ni muy concentrado ni muy diluido. Es preferible que esté un poco más diluido, pero teniendo en consideración el tiempo quirúrgico, porque si yo lo tengo un poco más diluido, puedo ajustar de mejor forma la velocidad de infusión, pero si la cirugía es de 3-4 horas, yo puedo realizar una sobrecarga hídrica en este paciente. Pero si está muy concentrado, recuerden que puede quedar droga almacenada en este espacio muerto y no va a llegar a mi sitio efecto. Establecen que para pacientes en neonato no utilizar una velocidad menor a 0,5 cc por hora. Y las jeringas recomiendan que neonatos también no sean mayores de 20 cc y siempre respetar la marca de la jeringa que se está colocando y colocarla en la bomba, porque recuerden que a pesar de que todas sean de 20 cc, tienen diferentes diámetros y diferentes medidas para marcar los cc. Entonces esto es muy importante porque tenemos que evitar equivocarnos al máximo. Finalmente, TIVA que no se programa, TIVA que te engaña. Pero ¿cómo hacemos que la bomba no nos engañe? Primero la tenemos que conocer. No es lo mismo dar una TIVA y en paciente pediátrico con una bomba que conocemos de toda la vida a una que me entregaron ayer. Esta bomba debe tener batería de respaldo y debe estar conectada a la electricidad. Y siempre tenemos que ser secuenciales en la carga de la bomba. Debemos preparar el medicamento, etiquetar el medicamento si vamos de un quirófano a otro. Si no, si me lo dan de unidosis, yo tengo el medicamento, cargo la bomba, etiqueto la bomba y luego es que la voy a configurar con los parámetros del paciente. En estas bombas y en paciente pediátrico no debemos apagar las alarmas de baja presión y de alta presión. Y finalmente, disminuir el espacio muerto al máximo por la consideración que ya les dije previamente. Fíjense que abajo y a la derecha les coloqué jerarquía de las bombas y etiquetar las líneas. Eso fue un trabajo muy interesante que yo leí e incluso lo estoy haciendo en el hospital, donde las bombas tienen una jerarquía. Ponemos hipnótico, opioide, bloqueante neuromuscular si lo utilizamos en infusión y coadyuvante, siempre en ese orden, y eso lo estandarizamos en todos los quirófanos. Y etiquetar las líneas también es súper importante porque a veces tú tienes la bomba tapada por el campo, quieres, por ejemplo, retirar el opioide, el remifentanil, y tienes que estar siguiendo la línea. Si tú lo tienes etiquetado cerquita, ya tú sabes que ese es el remifentanil, lo desconectas y ya. Ahora, no podemos hablar de seguridad si no conversamos o no tocamos el factor humano. Es importantísimo de que en TIVA y más en paciente pediátrico hay un poquito de resistencia al cambio, porque yo no me quiero salir de mi zona de confort donde yo simplemente abro el dial y listo. Está bien, eso existe, pero ¿cómo resolvemos esta resistencia? Haciendo las actividades como las venimos haciendo, que es capacitar y simular. Es buenísimo de que en TIVA hay simuladores específicos de modelos farmacocinéticos y yo puedo ir viendo cómo voy a ir modificando la droga en tiempo real, voy viendo concentraciones plasmáticas, concentraciones a sitio efecto, y allí yo voy adquiriendo como más confianza en la técnica. Y la parte, lo que está acá abajo, que es la gestión del error, va muy de la mano con las habilidades no técnicas. Y no solamente es la gestión del error en el transcurso de la TIVA, porque las primeras veces vamos a ser un poco torpe y nos vamos a equivocar. Pero ¿cómo vamos a gestionar el error? Manejando el estrés, teniendo conciencia situacional de vamos a cambiar esta vía de aquí, vamos a conectarla acá, vamos a realizar los cambios pertinentes para no dejar de hacer la TIVA e irme otra vez a mi zona de confort. Y esta gestión del error también tiene que ser con un debriefing posterior a todas las anestesias en general que demos para poder corregir todo lo que hacemos mal. Finalmente, creo en que juntos debemos crear una real cultura de seguridad, que vayamos más allá de la lista de chequeo y vayamos hacia un compromiso. No les estoy diciendo que no hagamos lista de chequeo porque yo creo que ellas vinieron a salvar al mundo. Incluso yo a continuación les hice una lista de chequeo, pero que tengamos un compromiso real. Practiquemos y hagamos todo en base a protocolos y en base a práctica segura. Entonces, este es el protocolo que les prometí. No se preocupen, que yo al final les he dejado un código QR con la carpeta donde tienen esto en PNG
y todo el material bibliográfico utilizado. Con esto me despido y muchísimas gracias por su atención. Bueno, estupendo, agradecido. Bueno, ahora vamos entonces a hacer la sesión de preguntas. Ah, está el doctor Carrasquel allí, qué bueno, excelente, muy bien. Muy bien, A ver, léelas tú. Ok, aquí tengo una pregunta que nos hicieron. Dicen, ¿cuál es el modelo recomendado para pacientes pediátricos según la estadística, según la edad y evidentemente tomando en consideración las condiciones de los hospitales venezolanos? Bueno, creo que el modelo, si me permiten, ideal a cualquier edad, básicamente sigue siendo ahora Elever. No existe por el momento nada mejor porque realmente nos permite tomar en cuenta una gran cantidad de covariables, está validado para todos los grupos etarios y para los niños es un modelo que tiene un buen funcionamiento, un buen desempeño y una de las cosas más interesantes que también tiene es esa rama de farmacodinamia asociada al BIS. Por lo tanto, si estamos hablando de hospitales donde precisamente no en todos lados hay monitoreo a profundidad anestésica, es una excelente alternativa. No sé si los demás opinan igual que yo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en mi práctica yo uso el modelo de Level para todos los, porque es muy seguro y con los simuladores es muy fácil de administrar. Exactamente, el simulador ayuda mucho. Y bueno, si tiene la bomba TCI, pues todavía más sencillo, ¿no? Pero la gran ventaja es que nos quita la responsabilidad, si se quiere, como especialistas, de tener que decidir cuál es el mejor modelo para un paciente en un momento dado. Ahora, si quieren por ciencia y por ver cómo se desempeñan otros modelos, también yo los invito a que no se queden con solo el LV, porque realmente es interesante ver la diferencia entre uno y el otro. El PetFuser, por ejemplo, lo usamos muchos años antes de que saliera Elevel y funcionó muy bien. Siempre funcionó muy bien. Sí, es un buen modelo, efectivamente. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta que dice, en caso de no contar con las bombas TCI para la realización de una TIVA, ¿qué tan confiable o qué margen de error se puede presentar utilizando las aplicaciones como iTiva? Bueno, yo uso Aitiva regularmente, cotidianamente. Cintiva también es muy bueno y es gratuito. Y Aitiva es prácticamente gratuito porque vale $10 al año, o sea, realmente no tiene un costo muy elevado. Pero bueno, Cintiva tú lo puedes usar perfectamente bien y, y te sirven para cualquier paciente pediátrico. Lo que tienes que contar es, claro, ahí es donde está quizás la dificultad en ciertos ambientes hospitalarios. Bueno, tienes que tener una bomba de infusión mínimamente, una función volumétrica sencilla, por lo menos. Pues claro, hacerlo con un cuentagotas es complicado, entiendo que es difícil, aunque también se pudiera hacer simplificando un poco. O sea, por ejemplo, Aitiva te permite hacer, y también Cintiva, si lo haces con pocos pasos o con muchos pasos. O sea, si lo haces con muchos cambios de tasas de infusión o lo haces con pocas. Lo puedes poner inclusive hasta con 3 cambios, el de la inducción y los primeros 3 y después se estabiliza. Después cuando tienes ya la distribución en los distintos compartimientos, ya tú puedes prácticamente mantener una tasa de infusión. Yo prefiero hacerlo con más precisión porque cuento con la bomba. Por ejemplo, en el ortopédico lo que tenemos son bombas volumétricas, tanto de inyectadora como las que se colocan los sets. Este, bueno, yo prefiero ser más preciso con los cambios, pero se puede hacer con menos cambios y funciona muy bien. El tema yo creo que es muy dependiente del operador. Es decir, tienes que estar haciendo una anestesia enzimática, estar encima de verdad del paciente todo el tiempo, porque el simulador te va a dar unos cambios. Si tú no estás pendiente de hacer los cambios a tiempo, ahí es donde pueden venir los problemas. Cuando, como dice el doctor Lance, se toman los lazy mode, que son la forma de hacerlo con menos cambios, hay que tomar en cuenta que al hacer esa simplificación, el modelo por un tema de seguridad tiende más bien a irse hacia un lado
vamos a llamarlo entre comillas seguro, donde hay un poco más de masa de droga por unidad de tiempo. Por lo tanto, hay que tener cuidado cómo vamos recogiendo la profundidad anestésica o disminuyéndola para que los pacientes no se queden dormidos más allá de lo que queremos o no se nos sobredosifiquen. Pero todo es cuestión de usarlo, definitivamente. En niños, por supuesto, estamos hablando hoy, pero también en adultos. Sí, Doc, yo Sí. estoy totalmente de acuerdo porque era justo lo que yo iba a agregar. Si uno no hace el cambio que te dice la bomba, ahí es donde viene el desastre. Otra cosa que nos preguntan los asistentes es si tenemos algún tipo de recomendación de fármacos ideales para el paciente pediátrico. Antes de pasar a ese punto, quisiera decir una cosa. Si tú, por ejemplo, porque ese tipo de imprecisiones ocurren en la práctica. O sea, tú pones una concentración objetivo y el simulador te dice, bueno, ponga tal tasa de infusión y se te olvida hacer el cambio cuando lo sugiere el simulador. Si no lo haces a tiempo, tú también puedes rectificar porque tú en el simulador borras el paso siguiente y él recalcula y te dice, bueno, realmente no estás tú en 3 microgramos por mililitro por favor, sino que estás en 3,2 porque la tasa de infusión previa no la cambiaste en el momento en que debías cambiarla. Simplemente vuelves otra vez a fijar la concentración objetivo que tú planteabas, 3,5, lo que tú quieras de Propofol, por ejemplo, y él te vuelve otra vez a hacer el cálculo y te vuelve a dar otra tasa de infusión. O sea, tampoco es de morir el hecho de saltarse, ¿no? Claro, no, evidentemente no por un periodo muy largo, no puede ser por una hora, porque evidentemente en una hora puede haber una sobredosificación importante. Pero en tiempos breves, esa sobredosificación no es tan significativa y se puede cambiar sobre la marcha. Volviendo a la Pues pregunta GPS, recalculando. sí, recalcula, claro. Él te recalcula, bueno, tú tuviste una tasa de infusión en vez de 5 minutos, 7 minutos, y él dice, bueno, ahorita ya la tasa, ya la concentración no es 3 sino 3,2, 3,3, y vuelves a recalcular, pues vuelves a plantear otra vez la concentración que tú crees que es la que debe el paciente tener. Eh, repíteme la pregunta, que me fui atrás. Bueno, Era, nos preguntan, ¿cuál sería la mejor alternativa en cuanto a fármacos en paciente pediátrico? bueno, hoy en día el fármaco principal hipnótico es Propofol. Todavía no contamos con Remimazolam, que creo que se está haciendo experiencia, ya hay algunas publicaciones en pediatría, pero bueno, eso no lo hay aquí. Entonces, Propofol con el coadyuvante que tengas o que puedas usar. O sea, remifentanil idealmente. Por ejemplo, yo hace varios años que no tengo remifentanil en el hospital. Yo uso fentanil y uso dexmedetomidina. Hago la sinergia de dexmedetomidina-propofol y coloco fentanil en ciertos momentos importantes de la cirugía donde hay más estímulo y más nocicepción. Pero después inclusive ya no hace falta de colocar tanto opioide, quizás al principio, al inicio de la cirugía, pero ya después es cuando hay una estabilización y tienes las concentraciones en sitio-efecto que de ambos medicamentos producen un efecto sinérgico, ya tú no requieres mucho opioide. Y bueno, por supuesto, relajantes neuromusculares. Tú puedes agregar muchas cosas, lo que pasa es que a la medida que le vas poniendo cosas que son buenas para bloquear la nocicepción, también de repente tienes que contar que son sumatorias o aditivas o sinérgicas y de repente tienes un despertar muy retardado. Puedes poner lidocaína intravenosa, puedes poner sulfato de magnesio, pues. Pero realmente la combinación ideal, sin duda, es Propofol remifentanil. Yo siempre digo que ojalá que nosotros en anestesia tuviésemos el fármaco que logra hacerlo todo y bien, y no lo tenemos. Entonces, tenemos estas adiciones que siempre nos ayudan, pero bueno, la verdad es que mientras más cosas le pones a la receta, como dice el doctor Nas, es un tema. Y luego, acordarse que aunque estamos hablando de TIVA, TIVA no es una isla en el mundo de la anestesia, que solo le vas a dar TIVA y ya. Te puedes ayudar de anestesia regional, evidentemente. O sea, tienes que estar trabajando de forma ya multimodal para que los pacientes de verdad vean un beneficio absoluto. TIVA no TIVA por sí solo, TIVA. Muy bien, Doc. Aquí me siguen haciendo una pregunta y realmente creo que, o sea, hay varias que se están repitiendo,
Pero para hacer una sola vamos a responder antes otra. ¿Hay algún tipo de condición en paciente pediátrico que sine qua non requiera una TIVA? Bueno, sin duda hipertermia maligna, un diagnóstico cierto, una predisposición muy probable de hipertermia maligna es la gran indicación de PIVA, ¿no? Que La venimos trayendo la semana pasada. y la que trajimos la semana pasada, evidentemente también pareciera que la indicación casi necesaria es anestesia intravenosa total. Para los que no estaban la semana pasada, estamos hablando de la mutación de ADN microsomal, específicamente en la subunidad 1 en la población venezolana. Entonces, ahí, aparentemente, hasta ahora, todo pareciera indicar que no es nada bueno utilizar a los enados y TIVA pareciera ser una buena opción, al menos en cuanto al propofol se refiere. Y luego son las indicaciones clásicas de TIVA, pacientes que tengan alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. O sea, ya ahí entraríamos el paciente pediátrico, además de su enfermedad mitocondrial y su hipertermia maligna, nuestras indicaciones clásicas. Acá nos hacen una pregunta que me parece súper interesante porque ellos hablan de la población pediátrica, pero específicamente venezolana. Dice que los pacientes venezolanos son diferentes a ellos y que o sea, a ellos no, a los pacientes con los que han hecho los estudios y los modelos farmacocinéticos, específicamente el L-Level, establecen de que si tenemos un paciente de 3 años con bajo peso, hay alguna posibilidad de sobredosificación. La pregunta es, ¿consideran una escalada progresiva en la concentración de sitio efecto durante la inducción? Y bueno, evidentemente ninguno de los modelos está hecho en población venezolana, ni adultos ni pediátricos. El level quizás tiene como ventaja fundamental el tema del escalamiento alométrico, pero no podemos decir la verdad ciencia cierta que nuestros niños se comportan igual, tendríamos que hacer un estudio que no hemos hecho. Eh, Entras en el terreno entonces de cualquier paciente donde tú te enfrentas a él en un quirófano sin tener mayores datos y bueno, vamos a hacer las cosas de la forma más prudente posible. Entonces, si es un niño sano, sin antecedentes, sin ninguna patología adicional, cardiovascular, neurológica, etcétera, bueno, no es una inducción de secuencia rápida, puedes utilizar un target inicial un poco más bajo, vas titulando a ver, por supuesto, si tienes un monitor de profundidad anestésica o de electroencefalografía procesada de cualquier tipo, pues mejor, pero si no lo tienes, sencillamente vas viendo poco a poco qué tal va siendo la inducción. Y suele ser bastante correlativa el momento de la pérdida de la conciencia, la tolerancia a la laringoscopia a determinadas concentraciones plasmáticas o de sitio efecto, con lo que va a ser la necesidad de mantenimiento durante la cirugía. Es decir, si tú tienes un buen o una adecuada profundidad anestésica para la inducción y el manejo de la vía aérea suele ser un muy buen indicativo de lo que te espera el resto de la cirugía. No sé si están de acuerdo ustedes mucho. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que si tienes alguna duda, por ejemplo, paciente frágil, pequeño, de bajo peso, entonces, bueno, puedes ir titulando. Bueno, empiezas con una concentración objetivo baja y vas subiendo hasta que llegas al punto de pérdida de conciencia. Este, yo creo que ese es el ejercicio inclusive para todo paciente frágil de cualquier edad. Pero bueno, estamos hablando de pacientes pediátricos y yo creo que indudablemente esa es la forma de hacerlo. Y por cierto, eso de que no hayan modelos hechos en la América Latina, es parcialmente cierto. En México hay un modelo que se llama el de Lugo Goitía. Y la doctora Vargas y yo hablábamos el otro día que uno pudiera, es un ejercicio de cierta rigurosidad científica, a lo mejor requiere ciertos medios, pero uno pudiera plantearse un modelo para cierto grupo etario hecho aquí en Venezuela con nuestra población. Yo creo que es más bien una invitación a la investigación. Y bueno, el grupo en Chile también cuando se desarrolló Cortina, el modelo no es de niños, pero el modelo también se estudió con población chilena. Entonces, yo lo que digo es que importante el modelo, pero también cuando uno está comenzando a hacer IVA por TCI, uno al principio, digo yo por prudencia,
empieza siempre utilizando concentraciones plasmáticas, ¿no? Esa es una forma de hacerlo del lado seguro. En vez de irte en sitio de efecto, por lo menos con el hipnótico, bueno, vamos a concentración plasmática. El pico de concentración que va a alcanzar el plasma nunca va a ser muy alto. La variación hemodinámica va a ser muchísimo más discreta. Obviamente va a ser más lenta la inducción, pero te permite también titular la cosa con mucha más prudencia. Eso es otra forma de hacerlo. Es como cuando montas bicicleta con rueditas. Ya después te lanzas por el tema del sitio efecto, ¿no? Las bombas de TCI, por ejemplo, vienen con mecanismos de seguridad donde no puedes pasar de modo plasma a modo efecto en el mismo paciente. Sin embargo, si tú conoces a la gente que programa la bomba y tienen forma de intervenir en el software, no es que lo estás pirateando ni nada, sino que sencillamente te permite también decir, bueno, hago la inducción en modo plasma. De hecho, las bombas, las que usábamos hasta hace unos 4 o 5 años, nos permitían hacerlo. Hacíamos inducciones en modo plasma y después pasábamos el mantenimiento a modo efecto y era otra forma de entrenarse, ¿no? Sí. Muy bien, y el doctor Diego nombró algo del monitor de profundidad cerebral. Aquí nos preguntan si nosotros no tenemos ese monitor, ¿sería una contraindicación absoluta de no hacer la TIVA? ¿O cómo pudiéramos hacer una TIVA sin este monitor en paciente pediátrico? Cuando tú usas el modelo de L, lo usas con un simulador, el simulador inclusive te da la opción de decirte para ese paciente con esa edad, ese peso y esa talla, el PIS estimado, el PIS probable que tenga en base a esas características antropométricas y la concentración en sitio efecto que tenga el paciente en un determinado momento. Te da inclusive una banda de colores donde te da un rango, donde tú dices, bueno, debes estar en un rango entre 40 y 60 con esta concentración en sitio efecto, y además toma en cuenta los coadyuvantes que inciden, como dexmedetomidina, en la reducción de esa concentración para producir un bis determinado por el efecto sinérgico. Y con remifentanil también. Entonces, claro, los simuladores te dan una aproximación. Evidentemente, no es un estimado, tú no estás midiendo, no estás midiendo nada, pero pasa un poquito igual con la anestesia inhalatoria. Cuando uno mide gases exhalados, tú no sabes exactamente qué gas hay en cerebro, tú estás midiendo el que pasó de cerebro a sangre, al alvéolo, de alvéolo a sangre, y ese, perdón, de sangre al alvéolo, y ese es el que está midiendo el aparato fuera en la. Entonces, son proxies, son cosas secundarias, pero que te dan un estimado de por dónde estás navegando, si no tienes el monitor. Evidentemente, lo ideal sería tener el monitor, como dice el doctor Diego, crudo o procesado de electroencefalografía, pero es que ni siquiera en lugares que tienen recursos lo hay con, con facilidad por un tema de costo, ¿no? Pero no es una contraindicación. Eso es una No, discusión que tiene muchos años. La verdad es que no es una contraindicación, hay que tomar otras medidas. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, evidentemente si está en tus manos utilizar una benzodiazepina por el efecto de amnesia, ese es un tema. No irte hacia el lado más bajo de las concentraciones plasmáticas del hipnótico, esa es otra cosa. Si vas a hacer anestesia combinada o balanceada, mejor dicho, tratar de darle demasiado al hipnótico también en este sentido. Si tienes un monitor de transmisión neuromuscular, evitar entonces el uso excesivo de los bloqueantes neuromusculares. Esos son, digamos, tips o detalles que son importantes tener en cuenta si no tenemos monitor de profundidad anestésica. Nosotros en particular, el doctor Lance y yo, tenemos un monitor de profundidad anestésica, pero es imposible a veces usarlo. Bueno, la realidad es que no lo usamos en todos los pacientes porque hay un tema que es prohibitivo, pues, a veces. Entonces, se selecciona quienes lo van a utilizar y con los otros se trata de tomar las decisiones más prudentes posibles. el otro día leí un paper interesante donde comparaban si Tiva era mejor que sevoflurano o idesflurano en relación a aspectos de tipo de incidencia en el medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, si Tiva lo usas contra sevoflurano o algún halogenado, es igual de costoso o menos costoso en relación al medio ambiente, pero si le pones el monitor de BIS ya es más caro. El problema ahí es costo, ¿no? El costo de la monitorización. Eso, bueno, evidentemente es un problema a resolver, pero sí se puede dar, no está contraindicado. Tú puedes dar tibia perfectamente bien en pacientes pediátricos sin monitoreo cerebral. Muy bien, nos quedan dos preguntitas aquí al aire.
y una de ellas es, ¿podemos realizar TIVA pediátrica fuera de quirófano? ¿Hay algún tipo de consideración que pudiéramos tener? Bueno, yo no lo he hecho, o sea, bueno, a ver, en un servicio de gastroenterología en el ortopédico, yo he usado el simulador para calcular las dosis de Propofol para endoscopias digestivas, por ejemplo, en pacientes pediátricos, y me guío por ahí en las dosis, en la dosificación de Propofol. Pero claro, yo nunca he usado una bomba de infusión para endoscopia digestiva. No tengo experiencia, yo no tengo experiencia, por ejemplo, en el campo de la odontología en consultorio fuera del quirófano. No sé si tú, Giselle o Diego tienen experiencia. Yo creo que sí se pudiera usar. O sea, el recurso está. Tú puedes hacer la simulación. Inclusive es más seguro que la dosificación manual o intuitiva de medicamentos. Lo que requiere, como se requiere en cualquier anestesia fuera del quirófano, es que tengas todos los recursos de seguridad. Que tengas monitor, oxígeno, cómo manejar la vía aérea, cómo manejar una crisis. Eso vale para la anestesia en cualquier ambiente, ¿no? En la práctica, cuando se da anestesia fuera del quirófano, para temas procedimentales, básicamente, quitando quizás la parte odontológica, básicamente todo es una forma de TIVA, porque todo es intravenoso. Claro. La decisión de cada quien es, bueno, tengo 3 pacientes y quizás el tiempo me va a permitir con facilidad usar el simulador, trabajarlo, hacer los cambios de dosis. Básicamente suelen ser procedimientos cortos cuando estamos hablando, en la mayoría de los casos, pues, de gastro o cosas de este tipo. Pero ya si tienes una lista de pacientes y un tiempo corto, la verdad es que desde el punto de vista práctico es complicado, porque se pone muy necio el entorno, es complicado manejar a los colegas que están realizando el procedimiento y que le tengan la paciencia adecuada. Bueno, no solo con los niños, con los adultos pasa igualito. Quizás procedimientos de imágenes, bueno, eso ya muchas veces suele ser un bolo único del hipnótico y se va quedando con algo de opioides. Yo durante un buen tiempo estuve haciendo sedaciones para resonancia y cosas en niños, ya tengo tiempo que no me toca hacerlas, pero bueno, siempre activa, finalmente. El asunto es decidir cómo hacerla, ¿no? Sí. Exactamente. Y para finalizar, nos preguntan, en cuanto a la canalización de vías periféricas con el uso de fármacos, ¿cuáles pudiéramos utilizar? Midazolam, dexmedeto, ketamina en spray, ya que la vía intramuscular, en spray nasal, perdón, ya que la vía intramuscular es poco predecible. Esa es una buena pregunta porque, claro, eh, la, a ver, dexmedetomidina tiene buena literatura. Y bueno, igual que también midazolam intranasal. A mí yo creo que me gusta más la dexmedetomidina intranasal para sedar un poco al paciente antes del acceso venoso. No lo hago mucho, la verdad, yo sé, porque requiere un tiempo. O sea, por literatura, estás hablando de media hora, 40 minutos. El otro día hice una sedación a un niño en la clínica y le puse dexmedetomidina intranasal y a los 20 minutos estaba profundamente sedado. Rapidísimo, pero bueno, yo esperaba que fuera más lento. Imagino que en eso funciona. La dosis, la idiosincrasia, no sé. Pero aparentemente es una alternativa segura, ¿no? Tomar la vía, ¿no? No sé qué Bueno, mira, convence. también no, yo entiendo que estamos hablando de TIVA, pero a veces la verdad lo más sencillo es hacer un comienzo inhalatorio, esa es la verdad, tomar la vía con el niño tranquilo y después de ahí para adelante pasar a TIVA, esa es una realidad, pues. Sí, No le vamos, yo creo que ninguno de nosotros le va a decir un cuento que yo jamás, no, la verdad es que no. Y la dexmedetomidina intranasal, cuando la usen, entre 0,5 microgramos por kilo, tener en cuenta que funciona sobre todo bien cuando son cirugías más o menos larguitas, porque cuando son procedimientos cortos pasa que el niño después queda muy sedado, sí, y si usa una dosis menor, es difícil que puedas después canalizar la vía, entonces, o cateterizar la vía. Hace varios años el doctor Roberto Orozco hizo un trabajo aquí con sus pacientes, si mal no recuerdo, en la Clínica Sanatriz en Caracas, y él trabajaba
Creo que la doctora Ricobono también, 0,4 microgramos por kilo intranasal, esperaban media hora y le funcionaba bastante bien. Pero la verdad es que 0,4 microgramos por kilo me parece que es poco y se tarda, tienes que tener el tiempo de hacerlo y bueno, todo depende de los quirófanos, como decíamos antes, de cada quien, ¿no? Si estás uno detrás de otro y te están apurando, a veces no hay el tiempo. Eso no es justificación, que no haya el tiempo, pero es una realidad. Bueno, lo único que les pudiera agregar es que nosotros hicimos un trabajo con midazolam-quitamina intranasal y lo tuvimos que suspender a los 80 pacientes porque tenían muchas náuseas y vómitos luego de que cateterizaban la vía y hacían el procedimiento. Quizás era cuestión de dosis, pero tuvimos que suspenderlo porque ya los niños tenían muchas náuseas y vómitos y era peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, está Sí. la otra cosa que aquí por lo general no tenemos, pero de verdad que no es que tenga una experiencia gigantesca, eso sí lo he utilizado algunas veces porque, bueno, he conseguido la posibilidad del producto y es las cremas anestésicos tópicas colocadas también con suficiente tiempo, ayudan bastante, de verdad que sí, pero bueno, hay que tenerla y realmente es poca la gente que la tiene. Sí. Sí, y bueno, tenerles paciencia. Bueno, creo esa fue la última pregunta. Ya con esto cerraríamos el ciclo de preguntas y el bloque de TIVA. Le doy el paso al doctor Carlos, al doctor Diego para que hagan el cierre oficial de la actividad. Yo lo que quería conversar, decirles, era que como toda esta cosa, todos hacemos una curva de aprendizaje, y todos hemos pasado, los que hemos hecho TIA, y al principio uno tiene desaciertos, es cuestión de hacerlo con una regularidad y invita y promover de alguna manera que los que tengamos experiencia, ponernos a la orden de aquellos que quieran aprender es en la práctica. Porque claro, un seminario como estos, bueno, da unas pistas, unas ideas, pero aterrizarla en la realidad hay que verlo hacer. Eso es lo bonito de repente hacer más talleres, nos comprometemos, yo no sé, creo que estamos de acuerdo los tres, de hacer más actividad práctica, si es posible visitar lugares donde la gente quiera que uno hacer la técnica en el paciente, porque claro, hay una cantidad de cosas prácticas que uno va haciendo todos los días y que lo hace ya con una naturalidad que implica eh, práctica, hacerlo, oficio, pues eso es haciéndolo. No hay otra manera de aprender la técnica y si lo hace uno con alguien, pues lo hace con alguna seguridad porque ya hemos pasado por desaciertos y sabemos dónde esquivar los escollos, ¿no? Sí, bueno, yo a todo lo que dice Carlos, nada más sumaría el detalle que estamos en una situación muy particular ahora con lo que se está hablando de las enfermedades mitocondriales. Evidentemente, eso es un tema de baja incidencia, una patología muy poco frecuente, pero, y viene el gran pero, cuando Dios no quiera, tengamos que tener un paciente de eso delante de nosotros, el cual no vamos a saber que tiene el antecedente, es un riesgo hoy en día dar anestesia inhalatoria para mí hasta que no tengamos pruebas de despistaje en este momento en Venezuela, por lo menos a concentraciones altas o durante periodos prolongados. Entonces, si me preguntaran a mí, y eso yo creo que es la guía por la que creo que muchos trabajamos, ¿no? ¿Qué harías tú si ese paciente fuese tu papá, tu mamá, o en este caso tu hijo, o tu hermanito, o lo que sea? Yo creo que sin lugar a dudas, yo arrancaría pensando en una TIVA hoy en día, en todos mis pacientes, niños venezolanos, hasta no saber un poquito más, porque es digamos, un cierto nivel de seguridad que estoy dando adicional. Que puede hacer que no pasa nada nunca, es cierto, pero bueno, es lo que yo haría con mis hijos si me tocara darle anestesia mañana cualquiera de ellos. Bueno, Giselle, yo creo que Ya creo que podemos cerrar la actividad. Nos despedimos hasta la semana que viene que empezamos con el bloque de anestesia obstétrica. Ya cerramos con el bloque de TIVA y bueno, siempre a la orden para dar TIVA a nivel nacional. muchas gracias a todos por su Muchas gracias. atención. Nos vemos pronto.